Condición, pues lo que necesito es replegar y cuidar. Y personal que se encuentra con ellos los ayuda para poder. Hola, ¿qué tal a todos? Me parece que ya algunos están empezando a conectar. Saludo para la presentación de la conferencia del día de hoy, que va a tratar sobre techos verdes y tecnología ambiental. Vamos a dejar unos minutitos más a que los demás compañeros se conecten, porque me decían que es un grupo para la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, si no me equivoco. Les pedimos a los que están entrando, los que van a empezar a iniciar dentro de nuestra función, que sí apaguen sus micrófonos para que no se vicie tanto el sonido. A los que nos están siguiendo por Facebook, pues también es otra forma en que podrán ver la transmisión del día de hoy. Y bueno, vamos a darle un minutito más, nada más para comenzar y estar puntuales en la conferencia que se estará dando de este tipo. Para los que están dentro de Zoom, tenemos la opción de chat activo. Entonces, durante la transmisión que se estará haciendo, ustedes podrán participar escribiendo, dejando algunas notas, algunas dudas, algunos comentarios que quieran, para que podamos responder también las preguntas o parte de lo que tengan duda del tema que vamos a tratar el día de hoy. Si tienen alguna duda o algo, igual, o sea, podemos utilizar el chat, que creo que sería un poquito más fácil. Ya tenemos 19 participantes, entonces comenzamos el día de hoy. Ahí ya, nos vemos. Perfecto. Siendo las 12:05 del día de hoy, 23 de junio, después de una mañana un poco complicada en algunas zonas del país por cuestiones sísmicas y demás, pues damos inicio a la conferencia del día de hoy, que trata sobre tecnología ambiental y techos verdes o techos verdes como herramienta para tecnología ambiental. Quiero primero agradecer a la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, que nos ha solicitado esta conferencia para un grupo que tiene dentro de sus instalaciones, su universidad. Y pues ahora en la modalidad en línea, pues podemos tener esta comunicación. Otra cosa que quiero ver también dentro de la participación de lo que vamos a hacer el día de hoy es ver la posibilidad de que también sean algo participativo, sobre todo en el chat, porque los temas de los techos verdes tienen muchísimo de dónde cortar y muchísimo de dónde trabajar. Entonces, también espero la participación de lo que se tiene ahí. Adelante. Entonces, inicio presentándome. Soy Rodrigo Placar, soy director general del Centro de Certificación y Desarrollo Empresarial Placar, de la empresa Verde Placar y de Cogarden, que es otra empresa que tenemos. Como tal, parte del trabajo que se va a ver el día de hoy, de lo que estaremos viendo en esta conferencia, tiene mucho que ver con el trabajo que ha realizado la empresa Verde Placar en cuestión de naturación urbana
y aunque los techos como tal son una de las herramientas que se tienen, no es herramienta exclusiva de la empresa se dedica principalmente a hacer infraestructura verde, lo cual iremos explicando qué es dentro de esta presentación. Es una empresa ya consolidada, nace cerca del 2008, se consolida como una empresa constructora ya más grande en el 2010, teniendo proyectos de convenios colaborativos en el 2012, y hace un año aproximadamente se crea el centro de certificación, o sea, se independiza la parte educativa de la parte constructiva, creando este centro que lo que busca es compartir el conocimiento, compartir la tecnología, tanto de Verde Placar como de otras empresas, asociaciones, grupos con los que se ha ido trabajando ya durante mucho tiempo y que pues consideramos que es necesario llevar este tipo de conocimientos más allá de solamente tenerlo como guías o manuales técnicos propios de la empresa, hasta la formación de certificaciones y algunos otros modelos compatibles con sistemas educativos que nos han permitido crear sobre todo diplomados. Ya viene de hecho el diplomado de infraestructura verde que se avala por La Salle el 2 de agosto y otras temáticas. Entonces, entrando ya en materia de lo que vamos a ver el día de hoy y lo que nos compete, esta pequeña parte de conocimiento que les estamos compartiendo, pues tiene la intención de que el público que incluso nos ve fuera de Zoom pueda comprender que los techos verdes son una herramienta que puede ser analizada desde muchas áreas distintas del conocimiento. No cae ya en el objeto, o en el objeto que normalmente teníamos acostumbrado a ver a través de Internet, o sea, una foto, eso es un techo verde y ahí se queda, sino que vamos a darnos cuenta que incluso la conferencia que viene para la siguiente semana, donde se va a abordar un tema igual de techos verdes, es visto desde otra perspectiva. Y así podríamos ligar entonces a cada área de conocimiento como psicología, arquitectura, ingeniería, biología, agronomía, ecología, etcétera. Y las conferencias tendrían que tener una variante fuerte, puesto que lo que le compete a cada área es ver de qué forma puede integrarse este tipo de tecnologías. Checamos audios por ahí. Los que tengan nada más prendido su micrófono, sí pedimos que todos lo pongan en silenciar. Quiero revisar si se escucha, cómo estamos en el audio. Aparentemente nosotros nos escuchamos bien, pero alguien por ahí nos comenta que se puede estar cortando un poquito, entonces vamos a apagar los demás audios y al menos en vía Facebook y demás, parece que los demás sí estamos escuchando correctamente. ¿Ok? Entonces, entrando en materia de lo que tenemos que ver el día de hoy y lo que nos compete, si nosotros hablamos específicamente de qué es tecnología ambiental, pues tendríamos que retomar esta parte buscando clasificaciones y buscando un poco definiciones. Dentro de las definiciones, y eso pueden participar por el chat los que nos están, los que tienen la posibilidad, es poder revisar. Ya estamos estudiando o estamos egresando o estamos trabajando con el tema de tecnología ambiental. Como tal, la palabra tecnología tiene su significado, de igual forma la palabra ambiental. Es un poco preocupante pensar que cuando hablamos de ambiente, siempre se va a relacionar con ambiente natural. Incluso cuando nos referimos a ambiente como tal, pues se va a modificar. Entonces, configuraciones de audio, ¿estamos bien por ahí? Bueno. ¿Se escucha? Ya me gustaría por ahí ver si antes de seguir nos están escuchando, ¿se escucha, no se escucha? Tengo dos participantes que me parece, sí, ok. Ya, gracias. Nada más, por favor, los apagamos. Perfecto. Entonces continuamos. Definición de ambiente. ¿Qué podemos entender por ambiente? Y esta parte es lo que a mí me preocupa muchísimo. Cuando hablamos de ambiente, como medio natural, normalmente nos vamos a referir a cuestiones de ecosistemas que no han sido tocados por el hombre o donde el hombre no habita.
dentro del esquema del nuevo modelo, nosotros empezamos a darnos cuenta que para el ser humano, que es el que crea muchas definiciones y conceptos, ambiente prácticamente es el lugar donde vivimos, es todo lo que nos rodea, lo que comprende los seres vivos, los objetos, el agua, el suelo, el aire y la relación entre ellos. Observamos que dentro del ambiente entonces está prácticamente toda esta parte de los ecosistemas, o sea, hablamos de esas interacciones, está la parte de la biología, sí, pero cuando hablamos de una ciudad, cuando hablamos de términos específicamente de ciudad, las cosas cambian bastante. ¿Por qué? Porque aquí muchas cosas son creadas por el hombre y dentro de este esquema el ambiente también se vuelve la cultura y la economía. O sea, no exclusivamente lo que tangiblemente se ve de manera física. La forma en que nos desarrollamos o en que nos relacionamos entre humanos depende mucho de un sistema o de varios sistemas, dependiendo en qué lugar geográfico nos encontremos y en qué país. Estas relaciones cumplen ciertos protocolos, ciertos lineamientos, ciertas leyes y también un cierto tipo de cambio por el cual se van a obtener beneficios o se van a perder. Siendo uno de los beneficios principales que normalmente se tienen o se van a conseguir es por un medio monetario, o sea, una cuestión económica. Estamos hablando entonces de que el tema como tal de la cuestión económica pues va a cambiar completamente el paradigma de lo que se puede o no obtener. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos este tema económico? Nos damos cuenta que entonces el cuidado del medio ambiente y muchas de las áreas de conocimiento biológicas buscan cuidar y conservar lo que se encuentra fuera de las ciudades, porque de ahí es de donde se extraen la principal o la mayor cantidad de recursos para que la ciudad misma pueda sostenerse y pueda funcionar. Pero se ignora completamente que dentro del esquema donde vivimos, sea una ciudad pequeña o sea una megalópoli como Ciudad de México, por ejemplo, existe una cantidad de recursos y de interacciones impresionantes. Esta cantidad de interacciones no son concebidas muchas veces por el área biológica. Si hablamos de un árbol, los biólogos no lo observan como un recurso ecosistémico de interacción. Normalmente lo relaciona incluso la ciudadanía como algo que aporta una mejor calidad del aire. Su gran objeto, por decirlo así, del árbol se vuelve la depuración de gases contaminantes, mas no se le observa la interacción que tiene con seres o con individuos, con nosotros mismos, en la relación que nos va a provocar más allá de lo sensorial o psicológico. Cuando realmente en un esquema capitalista, donde el beneficio es económico, ecológico y social, deberíamos tener clara cuál es el beneficio o cuál es el beneficio de la parte económica. Surge entonces esquemas como este, en los cuales nos enseñan que dentro de nuestra ciudad nosotros tenemos que tener este tipo de conductas para beneficio del cuidado del medio ambiente. Plantar árboles, separar los residuos sólidos, cuidar el agua, ahorrar energía, reciclar, reutilizar y reducir. Son temas bastante conocidos ya, mucho tiene que hablarse de ellos. Sin embargo, dentro de todo este esquema y dentro de todo lo que nosotros estructuramos y observamos, pareciera que nosotros lo que hacemos al seguir estas prácticas es proteger nuevamente lo que se encuentra afuera. Lo que se encuentra adentro no. Lo que se encuentra adentro normalmente cuando nos dicen este tipo de esquemas y este tipo de prácticas, viene la gran duda y la gran incógnita de una imagen como la que estoy mostrando. Ahí tenemos prácticamente una separación mínima de una barra de 20 centímetros que está dividiendo completamente dos zonas completamente distintas. Si nosotros le ponemos al lado derecho, donde está la alberca, donde está la parte de las canchas de tenis, y le damos las prácticas de buen uso, de cuidar, conservar agua, ahorrar energía, etcétera, etcétera, las pueden llegar a seguir. Sin embargo, si nosotros utilizamos la otra parte, que es la izquierda, y les hablamos de no utilizar demasiada agua, de no utilizar demasiada luz, de ahorrar recursos, mi gran pregunta es, ¿con qué recursos se tiene? ¿Qué recursos dispone esa cantidad de población? ¿Qué es lo que va a cuidar? Sus necesidades intrínsecas más básicas quizás no están cubiertas, por lo tanto no podríamos ni siquiera hablar de un ahorro. El ahorro surge cuando hay un excedente o una buena administración o una buena planeación. Y a lo que voy con este punto, que para mí es importante en el tema tecnología, es que también se ha estereotipado, y más en la actualidad, se ha estereotipado demasiado como este grado de división entre riqueza y pobreza a nivel gubernamental, a nivel social y a muchos niveles. Pareciera lamentablemente, que la tecnología está ligada a la cantidad económica o a los recursos económicos que se puedan tener. Muchos viendo esta imagen pensarían, bueno, los pobres no pueden tener obviamente mucho capital y viven así por falta de recursos.
no tienen recursos para poder vivir como viven los del lado derecho, que pudieran ser los ricos, si les queremos denominar de alguna forma. Esto, si nosotros lo observamos con claridad, quiero que nos quitemos los estereotipos de riqueza y pobreza y lo analicemos como los recursos. Lo que quiero que se vea en esa imagen son literalmente los recursos que tenemos y los recursos con los que contamos. ¿Qué recursos al que me refiero principalmente? Al tecnológico, casualmente, porque es el tema de la conferencia que tenemos hoy. Si hablamos de tecnología y hablamos de ambiente, nos estamos dando cuenta que con la tecnología que se tiene, el ser humano construye su ambiente cercano, o sea, lo que lo rodea en una proxemia, obviamente no tan distante, por eso se llama proxemia. Entonces, lo que estamos observando es que en la comparativa de ambas imágenes, la tecnología que se utilizó para la construcción de vivienda o para la construcción del espacio urbano es prácticamente la misma. De un lado tenemos varilla, tabique, cemento, lámina, son materiales industrializados, mientras del otro lado tenemos tabique, obviamente, con otro tipo de acabados y con otro tipo de estructura. Sin embargo, incluso en la parte de abajo, si es que se ve el cursor, tenemos vegetación en el lado izquierdo, tenemos vegetación en el lado derecho, que eso es un recurso natural, como tal. Ese no sería el único no industrializado. Dentro del esquema, entonces, ¿qué quiere decir? Que en el lado izquierdo simplemente se está utilizando la tecnología, se están utilizando los recursos económicos con que se cuentan para subsistir, para permanecer, para aliviar la necesidad básica del hombre, para tener un resguardo, literalmente. Mientras en la otra se está utilizando en un tema comercial principalmente, algo que va a tener una plusvalía, no solo una calidad de vida, estamos hablando que se está invirtiendo y se está planificando la forma en que se va a invertir esa tecnología. Si lo queremos ver de una forma más clara, y muestro esta otra imagen, cuando observamos esto, nuevamente tenemos esa relación con pobreza, pero la pobreza en este factor no es económico y lamentablemente la tecnología creada no está favoreciendo a una construcción adecuada del ambiente. No hablo del medio ambiente natural, hablo del ambiente urbano, del ambiente físico del hombre. Las personas que viven aquí, en un esquema como este, han invertido y han puesto bastante en pagar seguramente un trabajador de la construcción, en pagarle a alguien que empiece a desarrollar tecnología que fue creada para vivienda. Los tabiques son una tecnología que yo no podría construir con mis propias manos ahorita. No sé si alguno de ustedes lo pudiera hacer. Se paga. La lámina de cartón, la lámina doblada, todo eso puede ser incluso reciclado, etcétera, etcétera. Vemos piedra. Esto lo que provoca, más allá de una pobreza económica, es un desajuste social, un desajuste en muchos sentidos, donde las personas se sienten vulnerables, donde incluso da una sensación de peligro, donde vamos a tener otro tipo de conflictos. Pero esto se dio, ¿por qué? Porque dentro del desarrollo de las tecnologías, lamentablemente, la tecnología que se desarrolla implica que si yo tengo un sistema constructivo similar al que observo en una zona que está muy embellecida o muy agradable, y yo no tengo esa cantidad de recursos para construir como lo hacen ellos, quizás puedo ocupar o puedo tener parte de ese beneficio tecnológico y poco a poco ir transformando el medio. Quiere decir que estas personas tienen la esperanza de que en algún momento van a tener más recursos económicos, van a aplanar, van a poner ventanas, van a pavimentar, van a empezar a hacer una serie de cosas, incluso se dejan varillas arriba porque va a crecer la vivienda. La parte que no les corresponde de manera personal, que es la que va a estar más ligada sobre todo al esquema gubernamental, pues en el momento en que se regule y el gobierno tenga los recursos, pues podremos tener un área de pavimentación y tendremos una calle, una vialidad. El instinto lamentablemente de crecimiento poblacional nos ligó a que tener cemento, a que tener este tipo de estructuras, a que tener tabique, a que tener varilla, era acercarse al modelo de tecnología adecuada a un sistema en el cual poco a poco vamos a tener un desarrollo. Quiere decir que nos estamos alejando de la zona rural. Al alejarnos de la zona rural, nos alejamos de un ambiente natural. Y en este sentido, esta relación la vemos con pobreza. ¿Por qué? Porque hubo menos recurso económico en el caso anterior para poder llegar como al embellecimiento o a la parte estética. Solo se llegó a la parte estructural.
Cuando nosotros lo empezamos a comparar y vemos problemáticas como esta, nos damos cuenta que aquí ya no hubo un problema económico, o sea, ya no es a nivel personal, es una construcción organizada, es tecnología organizada, pero a final de cuentas no se piensa en los recursos que hay dentro de la ciudad. La cantidad de agua que cae de lluvia, como la imagen que vemos ahí, que puede llegar a inundar completamente un fraccionamiento, está siendo desperdiciada completamente, pero no se cuenta con la tecnología para poderla utilizar. Y no hablo de un sistema de captación pluvial por cada casa. Incluso el sistema convencional de drenaje, si nos damos cuenta, no logra ser el suficiente, no es el correcto, porque lo que hace es canalizar el recurso para que ese recurso salga de la ciudad, se vaya por el drenaje y termine en algún otro lugar. Volvemos a que no se desarrolla entonces una tecnología. Y aunque nosotros pensamos que tecnología ambiental es aplicada a la industria y que normalmente las empresas son las que nos van a demandar que nosotros tengamos el conocimiento para resolverle problemas, lamentablemente las empresas como esta constructora no van a buscar a alguien que le resuelva tecnológicamente el problema para no tener una inundación. ¿Por qué? Porque no saben que eso existe. Esa es la otra diferencia. Yo no puedo pedir algo que no concibo que existe. Y si el problema lo puedo remediar de una forma secundaria, drenando o metiendo programas que den ayuda y apoyo por todo lo que se dañó, pues yo como constructora, mi papel es construir. Llegamos lamentablemente al punto más radical, donde nosotros observamos cómo esta falta de infraestructura verde, que se apoya y que necesita nuevamente la tecnología ambiental, se conciben si nosotros tenemos más cemento, más plano, más área libre, estamos más cerca del mundo contemporáneo, estamos más parte del esquema cosmopolita, metemos un acabado bastante elegante, bastante sencillo, bastante minimalista, y esto, si lo comparamos con lo que existía antes, mi duda y mi gran pregunta es, ¿dónde está el aprovechamiento de los recursos para poder hablar de tecnología ambiental? No es lo bonito, no es lo feo, no es lo caro. Ambientalmente, si hablamos de que lo que nos circunda es nuestro ambiente, cualquier persona sentada en una banquita que se encuentra aquí, lo que lo rodea le da un beneficio social, le da un beneficio psicológico, le da sombra, le da confort. Mientras en el esquema anterior, realmente lo que hacen las personas, si vemos cerca de la parte de abajo, es tratar de taparse entre el murito para evitar la radiación inmensa que tenemos. Entonces, no podemos culpar al factor económico de que la tecnología ambiental no pueda resolver los problemas. Tendríamos que estar dándonos cuenta que cuando nosotros pasamos a imágenes como esta, donde tenemos materiales que podemos llegar a encontrar completamente en sitio, que de hecho vienen de una tecnología que nosotros pensamos en África, también ese estereotipo de que África es pobre, África no tiene, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que lo que se tiene ahí es el aprovechamiento de los recursos para crear nuestro ambiente, para crear un tipo y un modelo completamente diferente, al menos hasta ahorita lo que estamos observando, en el caso de los factores no vivos, pero que la repercusión social, mental, cultural, va a tener un impacto muy diferente a si nosotros no lo hacemos de esta forma. Llegamos a darnos cuenta entonces que nosotros no relacionaríamos pobreza, imágenes como esta, y los materiales que se tienen, comparado con las imágenes que les mostraba al principio, las varitas de madera que son recolectadas de algún lugar, implican una tecnología menos estructurada que tabique, cemento, varilla. O sea, ya dependemos incluso del acero, dependemos de otro tipo de materiales que en el caso de lo que observamos aquí, ni siquiera se tienen. ¿A qué punto podemos llegar con el tema de tecnología ambiental? Incluso la formación de las pequeñas tablitas de madera que se tienen abajo para poder hacer huertas, huertas comunitarias que abastecen de alimento y que de alguna forma, sin que exista pavimento, yo no veo cemento, no veo nada que tenga una estructura convencional a lo que tiene una urbe. La calidad de vida y el ambiente que se crea en esta parte secundaria es mucho mejor que lo que nosotros tenemos generalmente rodeando nuestras grandes ciudades, sobre todo en Latinoamérica, en donde el nivel aspiracional de la gente es tener el ambiente creado por una industria o por un sector económico muy elevado, pero al no encontrarlo va a crear una serie de frustraciones y las personas van a dejar de cambiar el medio en el que se encuentran. ¿Para qué? Para tratar de acumular recursos y en algún momento abandonar ese lugar que solamente fue un estadio en el que estuvieron para pasarla y para trabajar y aspirar a algo mejor yendo a comprar o conseguir una vivienda
vivienda en una zona ya completamente diseñada o completamente construida. Mientras en este otro lado, las personas tienen ese famoso instinto de permanencia. En este instinto de permanencia no es lo bonito, no es lo feo, es satisfacer sus necesidades culturales, sus necesidades alimenticias, sus formas de vida y su relación. Entonces, el dinero como tal no puede condenar a la tecnología de tal forma que nos obligue a pensar y tratar de construir en un sistema o de alguna forma que nosotros no podríamos utilizar. Y aquí es donde podemos saltar directamente al tema de los techos, que a mí es donde me interesa mucho tratar el día de hoy y que es donde vamos a centrarnos un poquito. Esto fue extraído de un estudio que se hizo de maestría por varios estudiantes españoles. Abajo viene la cita para que después lo puedan consultar. Pero sus conclusiones después de analizar la viabilidad de los techos verdes, sobre todo en Colombia, o sea, en Latinoamérica, nos determinan las cuestiones que tenemos subrayadas en colores. Los techos verdes, el alto costo y el largo tiempo de recuperación prácticamente son el problema para que no existan techos verdes en Latinoamérica de forma, llamémosle, regular. Eso es la conclusión después de que sacaron un estudio social, económico, geográfico, político y demás. Parte de su conclusión es esa: el factor económico no permite que exista una tecnología ambiental como los techos verdes, a pesar de que en el mismo texto dice que pueden ser utilizados como herramientas viables para la gestión ambiental. También nos dice entonces que los factores económicos fueron los que terminaron decidiendo o determinando la disponibilidad. O sea, si van a hacer o no, depende del dinero. Teóricamente, los estudios que ellos tienen. Y esto es un paradigma que me interesa romper hoy. ¿Por qué? Porque el techo como herramienta ambiental nuevamente no puede utilizarse ni puede calcularse como un excedente a una construcción convencional de una tecnología que se tenía para vivienda. Entre los números que sacan, que ya no lo puse aquí, pero que normalmente lo tenemos, dicen que un techo verde puede incrementar entre un 20 y hasta un 48% el costo de un techo convencional, o sea, de un techo común que tenemos en muchas de las ciudades que tenemos en México. Y que a pesar de que se consideran o se tienen, obviamente, una lista de beneficios ecológicos y emocionales y demás, esos beneficios no son cuantificables. O sea, no podemos cuantificar qué tan feliz eres, por decirlo así, o qué tanto se captó el agua de lluvia, porque ni siquiera existía ese estudio. Entonces, si esto fuera cierto, lo que estamos leyendo en este texto, construcciones como esta no serían posibles. Eso es un techo verde. Y es un techo verde adaptado a una tecnología que se utilizó para la misma construcción de la misma edificación. No estamos observando tabique, cemento, varilla y arriba una construcción con otro material distinto o con un sistema constructivo completamente distinto. Estamos observando una relación lógica entre la tecnología, las herramientas, lo que se tiene, con lo que se cuenta para poder construir ese tipo de infraestructura. Y el beneficio que puede llegar a traer, el no cuantificable, como le llaman, de todos modos lo encontramos nosotros en ese tipo de estructuras. La economía, entonces, al punto que quiero yo concluir, es que nunca va a poder ser un factor determinante de que se implemente o no un sistema tecnológico como el techo verde, que puede ir perfectamente bien adaptado a cualquier o casi cualquier tipo de vivienda, independientemente de las cuestiones estructurales que tendrían que analizarse, obviamente. Pero es viable, es viable. Y la forma en que puede construirse, aunque muchos colegas, incluso arquitectos, les moleste, lamentablemente, los proyectos más avanzados, tanto este como los que se ven muy tecnificados en los sistemas alemanes de techos verdes, 85% de los techos verdes en Alemania, en nivel vivienda o nivel residencial, fueron autoconstrucción. No fueron construidos ni por el ingeniero, ni por el arquitecto, ni por el ingeniero ambiental, ni por ningún otro similar. ¿Por qué? Porque estos lamentablemente ligan el aprender el conocimiento, tenerlo, adquirirlo de algo muy tecnificado y al verse sin las herramientas para poderlo hacer incluso para su propio uso, lo dejan como conocimiento cultural y no pasan al grado de aplicación. No encuentran cómo aplicarlo. Dicen, bueno, es que yo no tengo esa herramienta ni tengo esos materiales. O sea, está muy padre, sé que son buenos, pero no lo tengo.
La diferencia que tiene, por ejemplo, el techo verde con un calentador solar es que yo no podría fabricar definitivamente un calentador solar tecnificado o un sistema de fotoceldas tecnificadas. Pero en cuestiones vegetales y en cuestiones de estructura como esta, los materiales que se tienen ahí son materiales tanto que en el medio se pueden encontrar como en productos agrícolas, son de muy bajo costo porque normalmente las extensiones agrícolas son muy grandes. Eso reduce muchísimo los costos que se van a tener. Para nosotros entonces poder cambiar el paradigma, tendríamos que entrar a este tipo de conocimiento y a este tipo de ideología. Si pensamos en bioconstrucción, pues prácticamente ¿qué sucede cuando la casa empieza por el tejado? No, al revés. Quiere decir que uno de los factores principales de uso en lo que se tendría que pensar no es en construir una vivienda o tener un proyecto y posteriormente utilizar el techo como una alternativa, porque entonces no va a funcionar. El proyecto se concibe a partir del techo. ¿Para qué? Para que todo lo demás pueda tener una estructura de funcionamiento. Me dirían, pero es que no entiendo, ¿cómo es que funciona eso? Es muy sencillo. Si nosotros pensamos en áreas comunitarias de un edificio de esa foto, el área comunitaria con mayor influencia, con mayor privacidad y con mayor seguridad para todos los que pudieran estar en esa edificación, se vuelve el techo. Es un área segura, es un área verde, es un área de tránsito, es un área de convivencia, es un área donde uno puede asolearse, donde recibir mil cosas, o sea, donde estar en contacto completamente con el cielo, estar en contacto con el viento, estar en contacto con los pájaros, estar en contacto con la lluvia. Mientras en las zonas bajas, cuando hablamos de un jardín o hablamos de un área pública, el tránsito vehicular, la luz incluso nocturna, todas las transeúntes que exclusivamente transitan para atravesar de un lugar a otro, modifican completamente el ambiente que se puede tener. Es decir, que no es comparable el ambiente que se logra en un techo verde con el ambiente que se logra en un espacio público jardinado, o sea, a nivel piso, llamémosle de alguna forma. Es un ambiente completamente distinto. En cuestiones tecnológicas, esta tecnología a nivel mundial, si nos damos cuenta y trazamos una línea en el Ecuador, se utiliza principalmente en el cono norte, se utiliza en la parte sur, aunque aquí no está Argentina y no está parte de Colombia en algún sentido, sí hay bastantes proyectos ahí, y México, curiosamente, se encuentra en el punto en el que no hay mucho. Son poquitos realmente las empresas que tienen una tecnología desarrollada y no jardinería exclusiva, como lo que se hace aquí en México, que la mayoría realmente son jardineros, no son ingenieros ambientales, no son ingenieros agrónomos o no tienen nada que ver con el área relacionada para poder tener este tipo de tecnología. La implementación entonces que tuvimos aquí, o cómo se empieza a dar el trabajo y cómo se empiezan a sacar principalmente los factores, nos lleva lamentablemente a darnos cuenta que en el historial de los techos verdes que se tienen en México, que se utilizaron como tecnología ambiental para mejorar la calidad del aire, fueron un error rotundo, completamente fuera de sí. ¿Por qué? Porque en su momento, Secretaría de Medio Ambiente pensó en utilizar el techo verde como una estrategia para mitigar problemas de contaminación, pero realmente el elemento que iba a funcionar como mitigador era la planta. O sea, le carga todo el peso a la planta para mejorar la calidad del aire. Y dice, si yo naturo, como en su momento también lo designó, techumbres, pues aumento la cantidad de vegetación que se tiene en la ciudad y al aumentar la cantidad de vegetación, pues hay más fotosíntesis. Así es como normalmente se pensó. ¿Cuál es el error? El error principal es que si nosotros hacemos una comparativa, que mucho se ha hecho, entre árboles y techos verdes, definitivamente los árboles van a ser una herramienta mucho más viable para ese tipo de cuestiones que meter una azotea con sedums o con cactus o con alguna planta suculenta. ¿Por qué? Por el metabolismo de la planta. Como herramienta de tecnología ambiental, se pensó en cobertura, pero no se pensó en el metabolismo vegetal, porque si yo les pregunto aquí, y lo pueden escribir en el chat, ¿cuántos de ustedes me pueden explicar la diferencia que existe en el metabolismo de una planta crasa o suculenta, el que existe en un pasto y el que existe en un árbol? Si nosotros nos quedamos con la idea de que por ser planta logran fotosíntesis, estaríamos diciendo que no diferenciamos entre distintos tipos de fotosíntesis, C3, C4 y CAM.
Si nosotros no tenemos eso, entonces estamos dándonos cuenta que lo que pensamos que era una planta y le correspondía a biología y le correspondía a agronomía, tiene mucho que ver con el área de tecnología ambiental. Yo no puedo trabajar con una planta pensando en ella como herramienta si no conozco cómo funciona esta herramienta, cómo se estructura y cuál es su metabolismo. Tan así que cuando trabajamos humedales, nosotros sabemos que las plantas tienen la capacidad de limpiar cierto volumen de agua por medio de las raíces. ¿Por qué? Por el mecanismo que la raíz tiene. En el techo, cuando nosotros vemos esta conferencia, no pensemos en plástico, no pensemos en esta parte. Esa parte es la infraestructura verde como tal, es la parte física que va a permitir que la planta se desarrolle en esa parte, o sea, en esa tecnología. Pero la planta que se selecciona para esto requiere de un estudio muy minucioso para saber no su adaptación al medio. Quiere decir que el ponerla en este techo no favoreció absolutamente nada, porque lo que sucedió es que terminó muriendo todo. Porque de alguna manera pensaron, si pongo plantas suculentas que consumen poca agua, pues es un lugar ideal poner en el techo. ¿Por qué? Porque no voy a tener que regar mucho. Ah, y también requieren mucho sol. Entonces también la ponemos en el techo. Al nosotros ignorar la interacción que las plantas necesitaban para su desarrollo, comprometimos a dejarlas exclusivamente como un proyecto paisajístico y de jardinería. Estas plantas requieren de cierta interacción para que sean trozadas, pisadas, polinizadas, etcétera, porque son sus mecanismos naturales de reproducción. Asimismo, requieren de rocas, de algunos pequeños arbustos, de algunos pequeños pastos secos incluso, que les permitan en cierta temporada acumular pequeños microclimas de humedad que van a favorecer a que las semillas o las hojas o los trocitos de ramas que cayeron logren generar raíces y formen nuevamente plantas que sigan tapizando continuamente toda esa techumbre. Eso es lo que se ignora dentro de los esquemas de tecnología. Y nos lleva a puntos de investigadores tan renombrados y tan importantes dentro de los estudios que han hecho, que nos dicen nuevamente, a pesar de que ellos conocen muchísimo sobre la parte vegetal, cuando se les llega a hacer entrevistas nos mencionan que los techos nuevamente no son tan accesibles para la clase media y la clase baja. Esto es algo que a nosotros como empresa nos ha detonado mucho, porque la mayoría de los proyectos que tenemos son de clase media y de clase baja, en cuestión de cantidad. Y cuando hablo de cantidad me refiero a que estos proyectos no han sido construidos por nosotros como construcción. Se les ha dado capacitación, se les da normalmente los materiales y esta tecnología permite que las personas puedan desarrollarla y obviamente abatir los costos de mano de obra especializada, porque ellos realmente pueden hacerlos si se les otorga una tecnología adecuada. Después tenemos estudios, como en el caso del 2015, que estamos hablando de una muy buena época para los techos verdes, donde empezaron a sacar cierto tipo de aparatos que muchos de ustedes reconocerán para ver respiración de suelo, y nos dicen que incluso en algunos casos el aporte en cuestión de calidad del aire puede ser perjudicial si ponemos un techo verde, así no lo ponemos. ¿Por qué? Porque se habla de la poca profundidad que se tiene en el sustrato, del tamaño bajo de las especies, de la poca absorción de CO2. Aquí digamos que se está hablando de los parámetros. Y lo que se estudió fue prácticamente el suelo. Entonces, ¿por qué? Si se hacen este tipo de críticas y se abren este tipo de problemáticas, no tenemos tantas maestrías, ni tenemos tantos estudios, ni tantas universidades, empezando a buscar que aquí existe un hueco gigante donde el campo de investigación tendría que aplicarse y determinar si nosotros podemos modificar lo que se ve en la imagen del centro, la tierra, que es lo que se ocupa en Ciudad de México para poner techos verdes, sustituirlo por materiales inertes. Si nosotros cambiamos a materiales inertes como fibra de coco, tezontle, empezamos a pensar quizás en tepojal o algún otro tipo de minerales, nosotros estaríamos evitando problemas de respiración de suelo, porque incluso la nutrición, lejos de ser orgánica, podría llegar a ser hidropónica. Y si nosotros trabajamos con este tipo de cosas, nos vamos dando cuenta que pasamos de una jardinería donde el ingeniero ambiental y donde prácticamente la tecnología no tenía mucho que ver, a desarrollar materiales que puedan tener pequeña cantidad de espesor, albergar la planta
de forma correcta, permitir que tenga un nutriente adecuado y que tenga los beneficios climáticos en cuestiones de arquitectura bioclimática que aporta un techo verde. Y estos campos normalmente no se hicieron. Y estas cosas, si estamos hablando de 2015, fueron lo que en su momento, en la tabla que explicaba abajo, nos hicieran ver cómo del 2007 al 2015, pues no hubo realmente un progreso en el tema de los techos verdes y actualmente son un tema casi muerto para gobierno, porque tuvo que desinstalar muchísimas cosas. Y lo que desinstaló fue porque la planta murió, o sea, no tuvieron problemas de falta de impermeabilización, no tuvieron problemas de otro tipo estructural. Quiere decir que la infraestructura verde funcionó. Lo que no funcionó fue la tecnología en el manejo de la vegetación. Por lo contrario, si nosotros hablamos de interacciones y diversidad, el techo verde, el mayor aporte que nos puede dar en cuestiones de beneficios, no al ser humano, sino al ambiente, no es la depuración de gases y metales pesados, es el aumento de la biodiversidad urbana. Y cuando hablamos de biodiversidad urbana, quiere decir que aquí existe un estudio perfecto de planeación, donde nosotros en un proyecto como esto no estamos observando si está bonito, si está feo, si está agradable, si tiene plantitas o no. Lo que se observa es que cada una de las cosas que tienen un número tienen un porqué específico. Se crean prácticamente biotopos, se van a crear pequeñas zonas en las cuales se va a desarrollar un tipo de vida distinto. Lo que viva en el número 7 no es lo mismo que viva en el número 1, absolutamente para nada. La interacción biológica que se tiene entre el 5 y el 3 es importante, pero cada una requiere de esa pequeña condición para vivir y para desarrollarse. Si a eso le agregamos al ser humano, tendríamos que crear un área extra, obviamente. Estas interacciones es lo que normalmente se empieza a estudiar en relación, obviamente, de polinización, de pérdida de agua, de bajada de flujo, de otro tipo de factores. Del techo que vimos ahí, entonces observamos que la parte baja, cerca donde estaba el laguito, pero que no llegábamos a esa sección, una vez que se incorpora una techumbre con ciertas condiciones planificadas y con cierta tecnología incluso en los suelos y sustratos que se ocuparon para desarrollarlo, fueron hechos para tener biodiversidad. Aquí se ve perfectamente el corte. Esa es la sección roja de la que estamos cortando. Es la parte más baja en sustrato y más baja en vegetación. Si nosotros utilizamos la parte más baja, como lo tenemos aquí, el nivel de biodiversidad se limita a quizás arañas. Las arañas requieren ese refugio para poderse desarrollar. Entonces, colocar esa piedra ahí, podríamos hablar que es tecnología ambiental. Esa es la gran duda que tendrían que resolverse. Si fue planificada y fue puesta para que ahí tuviéramos un nido de arañas, estaríamos hablando que fue algo planeado por el hombre y en una casualidad circunstancial. Vamos recorriendo el cuadrito. Vamos a una sección un poco más alta con vegetación un poco más alta. ¿Qué sucede? Hay un aumento de biodiversidad, ya no solo hay arañas en la parte de suelo, ya tenemos arañas que viven normalmente en la parte de arriba de ciertas hierbas, empezamos a tener algún grado de polinizadores. Va aumentando la biodiversidad a menos de 1 metro de la imagen anterior. Seguimos aumentando, llegamos al punto más alto de la vegetación con un pequeño montículo que también fue creado, y donde el sobrepeso no existe porque la tecnología nos permitió calcular perfectamente bien la composición de sustratos para que en la parte baja donde tengo piedra, casi era piedra, pese lo mismo que la parte más alta, donde lo que se tiene ahí generalmente van a ser sustratos aligerados como agrolita, fibra de coco, posiblemente bolitas de unicel. Y si nosotros lo comparamos en peso, la losa no se está viendo afectada por un sobrepeso en el punto en que yo pongo un montículo. Si esto se hace en México, lo harían con tierra negra y el resultado sería abismalmente desastroso. Aumento de biodiversidad completa. Nos estamos yendo a que este tipo entonces de procesos nos permitió aumentarla completamente. En la zona de abajo yo no quiero ver grillos, pero si están en mi techo a mí no me preocupa y pueden vivir ahí, pasar de un techo a otro, pues posiblemente sí. Bueno, ¿pero esto se limita a insectos? No. Dentro de este esquema de tecnología podemos llegar incluso a estos individuos en los cuales nosotros no concebimos y solamente estamos pensando en cuidar el medio ambiente natural, cuando el punto más degradado, que es donde nosotros vivimos, es la urbe, y en la urbe se requiere de cierta tecnología para que nosotros podamos tener este tipo de resultados. Biodiversidad.
porque estamos hablando que son los elementos que nos rodean y estos elementos tendrían que ser planificados y deberían de favorecernos en muchísimos aspectos. Si esto lo trasladamos a cuestiones de bioclimatización, porque muchas de las ciudades del país van a tener problemas por calor, sobre todo en épocas de verano, nos damos cuenta que a diferencia de lo que nos dice Eric Saldaña anteriormente, sí existen estudios de cómo funciona y cómo se comporta un techo verde. Ahí claramente tenemos, y esto fue extraído de un trabajo de una arquitecta que se encuentra trabajando para la Unison, en la cual empieza a decirnos que de acuerdo a sus gráficas de bioclimatización, puede ver el comportamiento del calor que se tiene o del calor que se va a ganar en una azotea verde comparada contra una azotea de concreto. Si esto nosotros lo comparamos con ahorro energético del tiempo que el mini split no tuvo que estar prendido durante esos meses, pues podemos hablar de que las personas se vieron favorecidas no porque había plantitas arriba, se ven favorecidas por el ahorro que hicieron en el recibo de luz, que actualmente es un gasto bastante fuerte. Es un aprovechamiento de los recursos. Entonces, dos de los principales puntos positivos para los techos verdes son la biodiversidad y la otra, el aislamiento térmico, el cual sí tiene una estructura calculada, pero como Ciudad de México se centró en mejorar la calidad del aire, se le olvidó hacer estudios sobre todos los demás beneficios que podía tener un techo verde. Y las estadísticas son clarísimas. Supongamos, ahora que empieza esta nueva normalidad, en donde la cuestión del comestible se vuelve necesaria y donde la implementación nos dice que quizás yo no puedo techar todas las estructuras porque no tengan el soporte, encontramos proyectos como este. Básicamente estamos observando una construcción muy similar a la que tiene cualquier Walmart en Ciudad de México. Literalmente esto es una tienda parecida, de hecho, a Walmart, solo que están en Canadá. Aquí, por cuestiones de reglamentación, se les pide que tengan un techo verde, obligatoriamente, porque tienen que cubrir ciertas normativas del municipio. Ellos, al ser una tienda, se dan cuenta y dicen, ok, los estudios nos dicen que si lo ponemos, el gasto económico va a ser muy alto y vamos a tardar mucho en recuperar ese dinero, como se decía en las imágenes anteriores. Optan por crear un techo verde comestible. Incluso le meten diseño, le meten el logotipo de su empresa y prácticamente lo que se observa aquí es que el techo verde no debe pensarse entonces como una tecnología exclusivamente de biodiversidad. Aquí ya cambió a un tercer esquema, donde la tecnología nos permite desarrollar todo un sistema hidropónico en la parte de arriba o un sistema de cultivo. ¿Para qué? Para poder vender alimentos a un costo adecuado, con un no traslado tan impresionante, bastante frescos en la parte de abajo de la tienda. Se creó desarrollo económico, se crea desarrollo social, se crean fuentes de empleo. También podríamos estar hablando de agroecología, si lo vemos así. ¿Por qué? Porque la misma planta tiene absorción de gases, pero también tiene toda esta respiración de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gran reto que se tiene actualmente en los techos verdes es que carreras diferentes a exclusivamente la construcción, como en nuestro caso de los arquitectos, o la parte de la conservación, como en el caso de los ecólogos y los biólogos, empieza a introducirse esquemas mucho más complejos como los agrónomos, que en alguna entrevista por ahí lo mencionaba. Casualmente son el número menor de profesionistas que se incluye en temas de agricultura urbana, a pesar de que tiene el conocimiento del manejo. Y aquí claramente observamos que también, si hablamos de un ingeniero ambiental, es muy escaso. El ingeniero ambiental dice, eso no sirve, pero él no desarrolló la tecnología. Si él desarrolla la tecnología adecuada, el producto debería funcionar porque él sabe perfectamente bien los procesos, sabe los vínculos, sabe las interacciones y sabe lo que se quiere desarrollar. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que Soriana los contratara y les pidiera que le creen un sistema que les permita tener una producción de este tipo en su techo? Posiblemente pasen 30 años y eso jamás va a pasar. Ante la problemática que tienen en Canadá, que fue una demanda obligatoria tenerlo, buscaron especialistas, los especialistas resuelven el problema y se tiene esta solución. Pero en México y en Latinoamérica tenemos que entender que estas cuestiones no van a pasar. Nadie va a venir a tocarnos la puerta y pedirnos que por favor le demos una solución a algo que ellos no consideran un problema.
Ellos son una tienda departamental que compra-vende. Y mientras no se le acaben los insumos en la parte de abajo, pues no ven un problema mayor. ¿Qué sucede entonces aquí? Que realmente casi todas las carreras van a converger en los temas de infraestructura verde y naturación urbana como una oportunidad de innovar, como una oportunidad en la que el estudiante, el regresado, no puede salir con una mentalidad de me voy a meter a una empresa para trabajar y aprender, sino voy a tener que observar cómo hacer más eficiente el uso de los recursos. Si tiene un techo gigante que no aprovecha para nada, y si este techo, comparado con un proyecto análogo que yo observo, lo utilizara para producir, ¿cuánta rentabilidad tendría? Ah, bueno, produce tanto. ¿Cuánta mercadotecnia va a hacer que se vuelva exclusivo? Que se vuelva prácticamente una tienda humanamente responsable con el medio ambiente y demás. Esos son los campos que nos permiten a nosotros entender que aunque nosotros estudiamos una carrera o una profesión en la actualidad, ya tiene que ligarse de forma multidisciplinaria con otros factores y con otros sectores y pensar en las soluciones a problemáticas que normalmente las empresas no identifican como problema, pero que si lo aplicaran les darían ganancias buenas, y de ahí es donde sale el recurso y la necesidad de financiamiento para que una universidad o un profesionista pueda desarrollar tecnología. Nosotros creamos, por ejemplo, en este sentido, hicimos ya 2 fichas técnicas de 2 sistemas constructivos que estamos trabajando desde hace rato. Los tratamos de asentar y dijimos, bueno, vamos a sacar el sistema TechPlacar, que se dedica principalmente a las cuestiones bioclimáticas, donde su función es buscar todos los elementos de sustrato, todos los elementos del sistema de riego, aprovechamiento del agua de los equipos de refrigeración que se tienen en las techumbres. ¿Para qué? Reducir calor al interior de las viviendas. Hablar ahora sí de ahorro energético. La planta que esté arriba, no me interesa realmente la cantidad de oxígeno que produce o no. ¿Por qué? Porque no es su función principal. A mí lo que me permite es que pueda desarrollarse, pueda reproducirse, pueda aumentar biodiversidad y que toda esta capa que yo tengo ahí, el gasto de agua para su mantenimiento, funcione básicamente como serpentines que al termoevaporar saquen el calor que se tiene al interior de la vivienda. Ahí es donde aplicamos tecnología ambiental. Sería un error pensar que por poner sustratos y planta soy amigable con el medio ambiente. Eso sería, perdón la palabra, pero sería la peor estupidez. Si nosotros estamos centrándonos en esta cuestión de tecnología, es porque yo tengo que saber cuál es mi consumo de agua, cómo se desarrolla, cómo entra todo, ponerlo en comparativa con tablas de ahorro energético, exponerlo, y si nosotros tuviéramos la herramienta para ofrecerlo a personas, a empresas y demás, ellos lo verían como una inversión y no como un gasto. ¿Por ahí alguien tiene su micrófono? En el caso del segundo tema, cuando hablamos del sistema de cultivo, pues es prácticamente lo que explicaba el sistema que se tenía como en la tienda que habíamos observado departamental. Ahí el objetivo no es bioclimatización. Ahí estamos hablando que incluso el futuro de los huertos urbanos o parte del futuro de los huertos urbanos comunitarios, aclaro, comunitarios, podría desarrollarse en los techos. ¿Por qué? Porque yo vivo en un departamento y peleo contra la poca luz que me entra, contra el poco viento que hay, etcétera, porque se le dio más espacio a la escalera o se le dio más espacio a otro factor. Pero la techumbre total de la edificación, que era de las imágenes primeras que pusimos, nos dice que tenemos un área perfectamente libre, que puede tener un tinaco, que puede tener otro tipo de instalaciones, pero que estas instalaciones, lejos de ser un problema, pueden ser precisamente el punto del que yo obtenga el agua o del que obtenga la electricidad para poder automatizar sistemas y poder desarrollar un cultivo en la techumbre. Si existiera un programa donde la psicología ambiental se junta con la tecnología ambiental, la ingeniería y al mismo tiempo el desarrollo arquitectónico, podríamos entregar proyectos en los cuales de forma conjunta se empieza a desarrollar perfectamente bien los proyectos, se empiezan a desarrollar soluciones y entonces sea viable crear este tipo de sistemas de forma no solo para una persona. ¿Cuántos departamentos tiene un edificio en Santa Fe? Si nosotros calculáramos una cuota para de ahí sacar la inversión para un techo verde, realmente el costo por habitante es muy bajo.
Y si nos vamos a una zona, digamos, como la Vicente Guerrero en Ciudad de México, además que también son edificios de apartamento, el mismo Tlatelolco, nos damos cuenta que de igual manera, si nosotros lo hacemos pensado el número de personas, el costo de inversión es muy bajo. ¿Qué es lo que hace falta dentro de la tecnología? La tecnología de organización. No queremos hacerlo. Estamos en un esquema muy individualista de buscar soluciones independientes y el profesionista que pudiera desarrollarlo está buscando trabajo en alguna empresa. Ese es un error fatídico. Oye, entonces, ¿dónde se cuentan y de dónde voy a conseguir yo las bases para el desarrollo de esta tecnología? Esta tecnología que nosotros utilizamos, de la cual ya tenemos manuales, tenemos algunas guías, incluso con la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji se ha platicado muchas veces llevar esto a una certificación dentro de la universidad para sus estudiantes, que esperemos que sí se dé, así como también se le llegó a ofrecer a otras universidades. Algunas ya lo adoptaron, algunas todavía lo tienen en tela de juicio porque no saben si esto le corresponde al área agrícola o al área ambiental o al área tecnológica o administrativa, etcétera. Pero nosotros lo que hicimos prácticamente es observar cómo funcionaban los modelos alemanes y lejos de hacer una réplica, empezamos a buscar cómo poderse construir, cómo poderse hacer en un sistema latinoamericano, específicamente en México, que cumpla con los estándares de calidad, que cumpla con los procesos para poder realizarla y que pueda al mismo tiempo, en tamaños y parámetros pequeños, ser construida de forma autoconstrucción por todos. Cuando hablamos de proyectos más grandes, pues claro que nosotros tenemos que entrar por el tipo de tecnología, pero cuando hablamos de proyectos de vivienda no tan enormes, realmente pueden ser construidos por muchos sectores. Si el arquitecto no lo hace es porque nosotros no le mostramos que esa tecnología la puede implementar. Y nosotros, literalmente como empresa, lo que hicimos es desarrollar tecnología. La parte de ahora, compartirla, difundirla, mejorarla o adaptarla, le tendría que corresponder a otra área, no específicamente a nosotros, porque nosotros seguimos desarrollando y desarrollando y desarrollando. Ahora necesitamos quien la empiece a implementar y la haga más masiva. Hemos empezado a trabajar incluso pequeños software, pequeñas aplicaciones que dentro de nuestro campo hemos buscado desarrollar, aunque como empresa volvemos al tema, esto implica gastos y dentro de los gastos que tenemos normalmente nosotros se toma un pequeño porcentaje de los cursos o diplomados que sacamos para nosotros crear o apostar a este tipo de desarrollo tecnológico. No nos preocupa porque en cuestión de proyectos, pues nosotros, el cliente no revisa, por decirlo así, nuestras investigaciones, simplemente ve el resultado de nuestros proyectos. Pero con la liga universitaria se vuelve fundamental poder tener un trabajo. ¿Por qué? Porque becarios, servicio social, proyectos en los que se pueda obtener recursos o que incluso se empiecen a dar capacitaciones dentro de las mismas instituciones, creemos que aceleraría por mucho la necesidad de innovar y de presentar proyectos de tecnología muy distintos a los que la industria convencional gris, como nosotros le llamamos, produce. No se trata de transformar a esta gran empresa, no importa el nombre, para no contaminar, cuando también tenemos una alternativa en la cual existimos empresas que requerimos y que sí necesitamos desarrollar tecnología ambiental que nos permita llegar a más proyectos y a más sectores donde sí están convencidos de que esto es una solución. Este proyecto está en la colonia Narvarte, en Ciudad de México. Es un departamento, el quinto piso de un departamento, y observamos cómo se transforma de la primera imagen a la última. Dentro del desarrollo que tiene este proyecto, parte de lo más importante que nosotros pudimos hacer es empezar a transformar la calidad de vida que se tenía en ese lugar. Metiendo algunas especies, estas imágenes ya incluso son un poco antiguas, vean el tamaño del árbol, que es alguna estructura que se tiene que pensar, en la cual ahorita, sobre todo en tiempos de pandemia, la relación que los habitantes tuvieron con el medio, a pesar de estar en el encierro, fue muy distinta a los departamentos que podríamos tener ahí enfrente, donde lo único que veían en las cuatro paredes y prácticamente incluso los memes de Facebook era me traslado de la cocina al baño. Aquí salgo y tengo 75 metros cuadrados de esto. Esto entonces cambió completamente la perspectiva que se tiene incluso de los encierros y de los confinamientos. ¿Por qué? Porque esto no sería posible dentro del departamento y muchas veces no sería posible dentro de un patio porque no se tiene. Las grandes urbes están reduciendo el espacio que se tiene y los techos se vuelven un espacio vital
para desarrollo de múltiples actividades, de convivencia, de negocios, de trabajo, y cuando la persona no está allá arriba, lo que podemos encontrar son ardillas, son pájaros, todo el tiempo existen varios insectos, y incluso algunos ya empiezan a generar nidos en muchas de estas partes. ¿Por qué? Porque lo encuentran más seguro que los árboles que se tienen afuera. Porque el gobierno tiene sus programas de certificación que lo que hacen es, tú te certificaste para cortar árbol, corta árbol. No lo visualizan como dónde no cortar, porque si tú cortas ahí, vas a dañar a posibles pájaros que quieran hacer un nido. No existe esa identificación. Incluso les ponen un tiempo, tantos árboles por tantos días. La tecnología, entonces, que queremos y a la que invitamos a los que nos están viendo aquí, sobre todo los de la universidad, es empezarse a dar cuenta que no podemos visualizar un techo verde como las plantas sobre el techo. Tenemos que entender que hay una relación muy fuerte entre la infraestructura, entre la cultura social y entre el objetivo específico que se quiere lograr. ¿Qué es lo que quieres lograr cuando aplicas tecnología ambiental a un techo? Que sea productivo, que sea un espacio como este de aprovechamiento pluvial, que sea un espacio de quizás no interperismo en cuestiones climáticas. ¿Qué es lo que se busca? Y entonces tenemos muchos modelos de techo verde y no exclusivamente uno. Básicamente, estructuras como estas son las que nos permiten nosotros darnos cuenta que esto cuando supera el nivel de jardinería es ¿por qué? Porque ya pasó bastante tiempo, el techo tiene casi va por los 7 años, sigue desarrollándose, sigue funcionando, sigue permitiendo esos espacios de crear que para nosotros es lo que nosotros estaríamos concibiendo como ambiente y no necesariamente el natural. Es la creación de pequeños microambientes en donde la convivencia va a permitir que incluso la tecnología nos haya podido permitir pasar de una especie que era una hierbita cualquiera en una banqueta a poder trabajar con ella, crear su metodología, su mecanismo, su etapa de desarrollo. Obviamente aquí se utilizó algo de biotecnología, utilizamos algo de agronomía, logramos establecer a la misma planta, la llevamos al techo verde y es una polinizadora perfecta silvestre que permite variabilidad genética. La tecnología aquí entonces viene en muchos sentidos. Desde lo que se le pone al techo para impermeabilizar, lo que tenemos que utilizar para que no pese, lo que va a permitir que tenga un confort técnico, lo que va a permitir que la persona pueda instalarlo por sí solo, el tipo de vegetación que a diferencia de las suculentas que usaron en Ciudad de México al principio, pensando en la poca agua que necesitaban, nosotros metimos plantas C4 que tienen una absorción de CO2 mucho mayor, que tienen una adaptación fuerte porque se reproducen rápido, la cantidad de semillas por temporada que suelta esta planta es inmensa, que van a aprovechar el exceso de lluvia que va a existir durante los meses de lluvia, casualmente, que era lo que terminó matando a los sedums y a algunas otras crasuláceas en los techos que pusieron originalmente. Aguantan sequía, perfecto, pero tienes 3 meses intensos de lluvia en Ciudad de México y esos 3 meses intensos mataron a tu planta. Mientras esta, ¿qué es lo que sucede? Plantas de temporada. Aprovecharon la lluvia, cae la semilla, tú la sigues regando, la planta no muere. Pero cuando se incrementa esa cantidad de lluvia, con la semilla que se obtuvo, se crean nuevamente plantas en el mismo sitio. Se completan entonces los ciclos biológicos gracias al estudio de una tecnología que va de lo no vivo, la infraestructura verde, a lo sí vivo, que es la naturación urbana. Bueno, ahora sí, abro espacio si alguien quiere por ahí usar el audio o quiere escribir y hacer alguna pregunta, creo que sería bastante buena para que podamos obviamente responder un poco sobre este tipo de temas. Sé que pueden llegar a existir unas dudas, me gustaría que existieran realmente, porque así podemos ampliar conocimiento o poder ver qué es lo que está faltando. Entonces, si existe alguien por ahí que quiera de repente preguntar algo o lo quiera escribir, adelante, para poder pasar esta sesión de preguntas y respuestas. No veo nada, pero bueno, aquí está. Pregunta:
¿Recomiendas el uso de vegetación que sea adaptada a las ciudades, esa vegetación que nace en las banquetas para ese tipo de estructuras? Ok, aquí en el tema de vegetación vamos a tocar un punto esencial. Cuando nosotros hablamos de vegetación silvestre, cuando hablamos de este tipo de desarrollo, sí tenemos que centrarnos en el metabolismo de la planta. Las plantas normalmente C4 son plantas de temporada, quiere decir que no van a vivir más de 1 o 2 periodos. No son plantas que van a estar todo el tiempo, pero su reproducción es muy rápida. Aprovechan muy bien los recursos excedentes. No requieren ni siquiera una cantidad tan alta de nutrientes. Por lo tanto, ¿son viables? Sí, definitivamente son viables. La única diferencia que se tiene en los techos es que si yo considero, llamémosle así, un clima templado, la Ciudad de México a nivel urbano, una techumbre que yo tenga arriba de los 5 metros no la puedo considerar de la misma forma. ¿Por qué? Porque ahí lo que cambia son las horas sol de radiación. Mientras en la parte de abajo vamos a tener edificios que nos sombren y nos modifican estas horas sol, en el techo tenemos luz todo el tiempo. Hay sol todo el tiempo, así como las condiciones de viento, como las condiciones de lluvia completa. Entonces, sí, definitivamente incluso en Alemania existen catálogos completos de plantas silvestres que se pueden utilizar, pero no las utilizan solamente porque se adapten mejor, sino las utilizan porque su costo de producción es muchísimo más bajo. Algo que se habla de los costos del techo verde en México es, bueno, ok, lo puse y ahora ¿cuánto me cuesta la planta? Si tú te vas a cotizar lavandas a Xochimilco, aunque te cuesten 5 pesos y ocupamos 10,000, se vuelve un dineral. Si en lugar de eso construimos como lo están haciendo en Alemania, que es preparar un sustrato en el cual se mezcla la semilla silvestre, se tiende el sustrato, se deja la lluvia o se hace el riego y la semilla solita sale, el costo de inversión es bajísimo. Entonces, los techos verdes, podría resumirte en ese punto, que la parte más cara va a ser la vegetación. Pero ese costo de vegetación es caro. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado la tecnología para tener plantas hechas para techo verde. O sea, si yo voy por una lavanda Xochimilco, a mí no me sirve para ponerla en un techo verde. Tendría que quitarle toda la tierra, quitarle todos esos elementos, ponerla en un sustrato aligerado de techo verde, y eso es mano de obra, material, y ¿qué crees? Residuo del material que quité de la bolsita negra. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Esas plantas nosotros las empezamos a jalar ya en sustrato para techo verde y las sembramos directamente nada más en trasplante al techo. No metimos un sustrato inadecuado. Cuando el costo es un poco elevado, generamos semillas, incluso para el pasto, regamos y eso se da perfectamente bien ahí. Esa es la tecnología que tenemos que desarrollar. Vamos con el agrónomo y buscamos cómo poder producir planta silvestre que no encontramos en un vivero. El riego de los techos solamente es por lluvia, no le queda claro. Depende, ¿qué es lo que quieras hacer? Si lo que tú quieres es poner un techo verde en Hermosillo, Sonora, donde hay 45 grados centígrados y tu tiempo de lluvia es de una semana, definitivamente la planta no se va a sostener por la lluvia. Pero si analizas que existe la tecnología de un mini split que todo el tiempo está goteando agua, tendrías que calcular qué cantidad de agua saca el mini split por día para saber qué hacer con esa agua. Y casualmente esa agua nosotros la utilizamos para regar los techos. Conectamos los sistemas de salidas de aire convencionales al mismo techo para que exista una cantidad. La otra sí tiene que ver obviamente un sistema pluvial, o sea, la sacamos literalmente de la llave, pero los serpentines no pueden ir por arriba. Los serpentines en una ciudad tan caliente con clima seco tienen que ir dentro del sustrato. ¿Para qué? Para aprovechar el agua. Si tú pones los serpentines arriba, estás perdiendo una cantidad de agua impresionante. Quisiera saber cuál es el estudio que se debe realizar en los techos que ya fueron construidos. Ok, simplemente estamos yendo al catálogo de construcción de Ciudad de México, por ejemplo, todo el reglamento de construcciones, en donde lo que nos va a decir son las resistencias de los materiales, cuánto resiste la losa, qué tipo de espesores y sobre todo uno muy importante, los parámetros de la cimentación. Si nosotros vemos ese tipo de construcciones o podemos una construcción hecha después del 85, que es cuando empieza a cambiar los reglamentos, se consideran cargas vivas, se consideran cargas muertas, y si la edificación está dentro de esos parámetros, es posible ponerla. Incluso un techo de lámina, que aparentemente no me aguanta, ni a mí ni a ninguno de ustedes, ¿es posible naturarlo? Definitivamente sí, pero ahí es donde entra la tecnología. Oye, fíjate que tengo estos 5 materiales, si sumo los pesos,
me está diciendo el fabricante que la lámina no tolera más de 20 kilos por metro cuadrado. ¿Cómo le hago? Es donde entra la tecnología. Vamos a buscar cómo encontrar materiales mucho más ligeros que no pasen de los 20 kilos con su máxima saturación de agua, que estén dentro de la cuestión estructural. No tendría yo que modificar la techumbre. Lo que tengo que modificar es el sustrato. Y este sustrato tiene que adaptarse a dos condiciones: permitirme el desarrollo de una planta y dos, cumplir con los pesos específicos que me está pidiendo el constructor. Lamentablemente el constructor, si yo le pregunto cuánto pesa la fibra de coco por metro cuadrado, no me dice. Pero si le pregunto al agrónomo que la usa todo el día y le digo cuánto me pesa la fibra de coco por metro cuadrado, tampoco lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo la tecnología no hemos creado esa pequeña tablita de pesos? Nosotros sí la hicimos, pero me refiero en el ambiente general no se hace. Y si ellos no conocen que existe algún otro material que puedan llamarse agrolita en vez de utilizar tesontle, no lo van a poder utilizar. La idea es acercárselo y darle los parámetros de medida. Entonces, ¿cómo lo determinas? Literalmente lo determinas viendo las condiciones de la estructura y después usando las tablas, algunas que hemos creado o algunas que algunas otras empresas en Alemania han creado, para sacar tu diagrama de pesos, tu análisis de cargas y saber cuál es la fórmula correcta para los pesos. ¿Sería que la planta ya esté preparada para el uso de los techos verdes? Efectivamente, pueden buscar ustedes empresas como Sempre Green, que se encuentran también en Alemania, pero tienen sucursal en España, incluso en Colombia. En Colombia tienen buen desarrollo en ese sentido, donde venden vegetación ya en tapetes, como si fuera rollo de pasto, exclusivamente para los techos verdes. En los techos verdes de México, el problema ha sido ese. Tú contratas a alguien, va un arquitecto, un ingeniero, te construye la vivienda, después vas a ir por alguien que sea ingeniero ambiental, posiblemente, y te construye las geomembranas y la capa impermeabilizante. Luego vas por el jardinero o el paisajista, y lo que hace es ponerte mezclas convencionales de jardinería. Y luego vas también por el paisajista, el jardinero, o ya ni siquiera vas por nadie, vas a Xochimilco, compras las plantas, y entonces todo se desestructuró, no es un sistema. ¿Cómo funciona esto entonces en otro tipo de esquemas o incluso nosotros lo adaptamos? Desde la parte superior a la impermeabilización, todo el desarrollo de cómo se compra la planta, cómo llega, cómo se calcula el sustrato, etcétera, etcétera, lo desarrolla una sola empresa. Por eso hablamos de que somos una empresa que desarrolla techos verdes completos, no que instala techumbres o cobertura, nada más. Así funcionan las empresas europeas, al 100%. Tienen de día a noche, desde el área de diseño hasta el área de instalación, su única actividad es utilizar la tecnología que mandan a hacer, porque ellos pagan por hacer los estudios para eso, para implementarla en su desarrollo productivo. Nosotros como empresa, por ejemplo, si nos dijeran cuál es la necesidad de tu empresa, la necesidad de nuestra empresa es desarrollar las pruebas, desarrollar los prototipos para nosotros poderlos seguir incluyendo, obviamente, dentro del proceso constructivo que tenemos desde hace tiempo. Como no hay profesionistas independientes que quieran apostarle a hacerlo, y como las universidades todavía tienen un rezago en estos temas, como para meterlo como área de estudio, como área de proyecto, incluso en arquitectura como ejercicio, nos hemos visto a la tarea de desarrollarlo por nuestra cuenta. Y afortunadamente hemos conocido profesionistas que se han ido anexando y por el conocimiento que nos ha dejado es que hemos creado los diplomados, por ejemplo. Consideramos que los muros verticales tienen el mismo impacto que el techo verde. Ok, si tú calculas las cuestiones de la planta nuevamente, acordemos que hay que dividirlo en dos. La infraestructura verde me permite tener planta. La naturación urbana me permite que la planta tenga un uso. Como infraestructura verde, el techo, aunque no tenga una sola planta, no exista una sola capa vegetal, ya tiene funciones bioclimáticas. Un techo normal, comparado con un techo que tiene una mezcla de 20 centímetros aligerada, el techo de 20 centímetros no permite que se caliente el interior de la vivienda. Si pongo planta, tengo todavía una alternativa más fuerte porque logro bajar más la temperatura que si no tengo planta. Pero aún sin planta, funcionan. El caso del muro verde. El muro verde, si no existe planta, literalmente no es muro verde. Ahí es donde se cambió completamente la concepción. El potencial de los muros verdes en cuestiones de tecnología ambiental, aunque no es la conferencia, lo voy a explicar, sería la producción. Tenemos una producción ordenada. De hecho, nosotros ahorita sacamos
un esquema en el que ponemos que los muros verdes son un sistema de producción vegetal, sea comestible o no, porque incrementan, al menos en el sistema que nosotros hicimos, hasta 3 veces el volumen de plantas que se siembra por año. O sea, si ahí había 50 plantas en 1 metro cuadrado, al terminar el año vamos a tener 150, y la cantidad que llegó a morir fue del 10%. Mientras en un sistema convencional de geotextil como Metrobús, como todo lo que están utilizando, donde solo es jardinería, estamos hablando de un factor de 75% de muerte de planta y una sustitución mensual bastante fuerte, pero ahí la economía de flujo se va por el mantenimiento jardín. O sea, resumen, no existe realmente una tecnología funcional o ambiental dentro de un sistema convencional de geotextil. ¿Por qué? Porque no es su trabajo, como empresa, desarrollar conocimiento. Su trabajo es construir. Por eso, podríamos decir que los que en algún momento fueron nuestra competencia no se preocuparon por hacer convenios como los que tenemos con ustedes, donde a nosotros nos encanta tener un montón de estudiantes que si tienen una idea y se les ocurre algo, pues poder acercarles la tecnología, ponerles un prototipo en su institución y lo desarrollen y nos den el resultado. Hemos intercambiado, hemos dado donativos de material a la Autónoma de Hidalgo, por ejemplo, a algunas instituciones. ¿A cambio de qué? De que cuando llegan los proyectos en los que vamos a ver los resultados o las exposiciones, ellos nos pasan el resultado que se hizo del estudio de 5º semestre de agronomía o de 5º semestre de ecología, etcétera, etcétera. Esa es la importancia que tenemos ahorita. No lo sabemos todo, pero avanzamos mucho, muy rápido en comparación a la competencia, gracias a todos los vínculos académicos que tenemos que nos dan conocimiento, y por eso Placat se queda como el constructor, pero el centro de certificación es el que jaló la parte educativa y nuestra función es compartírselas. Parte de estos manuales, parte de lo que tenemos están en nuestra página www.verdeplacar.com, son descargables. Hay algunos otros materiales que podrían solicitar o se les entregan directamente a la universidad, y bueno, en general es como funciona. La tecnología, resumiendo y concluyendo, los techos verdes como tecnología ambiental son viables, son útiles, pero sí existe un campo de oportunidad gigante para todos los que quieran implementarlo, porque los resultados que nos da en Ciudad de México o nos da en Pachuca no son los mismos que nos daría en Tula. Entonces, quiere decir que aplicar esta tecnología en Tula, empezarla a medir en un prototipo y de ahí sacar un desarrollo tecnológico que se le puede entregar a las empresas, tanto en cuestión de recuperación de costos, como en cuestión social, como en cuestión ecológica, pues sería maravilloso. ¿Por qué? Porque como empresa no podemos abastecer todo el país y sin embargo necesitamos que se desarrollen nuevas empresas que tengan este tipo de ideología multidisciplinaria, que abastezcan necesidades, por decirlo así, ambientales, que no eran concebidas por el sector empresarial. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí o ya me extendí un poco, pero pues prácticamente espero que el tema de hoy les haya funcionado, y les recuerdo incluso que esto sería la primera parte de la serie de conferencias que nos están pidiendo. Viene una conferencia, me parece que el próximo martes, si no me equivoco, hay que checar agenda, donde abordaremos igual el tema de los techos desde otra perspectiva, que creo que podría complementar mucho lo que se vio ahorita. Muchísimas gracias, arquitecto. A nombre de la universidad, le agradecemos muchísimo el apoyo. Muchas gracias por esta plática. La verdad es muy interesante, los chicos muy atentos. Esperemos que sí, la próxima semana tengamos la oportunidad nuevamente, que nos brinde nuevamente el compartirnos sus conocimientos. Bueno, pues parece ser que también los chicos están muy, muy agradecidos. Posteriormente, chicos, les vamos a mandar ahí una pequeña encuesta de satisfacción para que por favor nos retroalimenten o nos digan qué les pareció. Yo creo que todo va a salir de 100, porque estuvo muy, muy interesante. Muchas gracias, arquitecto. No, por nada, al contrario. Entonces, cierro transmisión. Agradecerles a todos por ahí, los que nos están viendo igual también en Facebook, y pues a la universidad, que realmente, aunque el convenio lleva poco, nuestro objetivo es trabajar de la mano. Creemos que son instituciones que tenemos cerca y con las que tenemos que hacer bastante. Entonces, muchas gracias. A usted. Que tengan linda tarde todos. Hasta luego.